Primero debemos conocer cuál es el área transversal de nuestro transformador, para lo cual multiplicamos la constante 1.2 por la raíz de la potencia. Para realizar el cálculo de número de vueltas en el devanado primario, dividimos el voltaje de la red, en este caso 120 voltios, entre la constante de 4.44 por la frecuencia, por el área transversal, por el número de beta, que en este caso tomamos el más bajo, por 10 a la menos 18. Para calcular el número de vueltas en el devanado secundario, dividimos en este caso 24 voltios, que es el voltaje a la salida, entre la constante 4.44 por 60 por el área transversal por 6000 por 10 a la menos 8. Para calcular el tipo de alambre magneto a utilizar es necesario dividir la potencia de salida entre el voltaje de entrada, en este caso 130 voltiamperios entre 120 voltios, lo cual nos da una corriente de 1.08 amperios. Verificando nuestra tabla, tenemos en cuenta entonces el calibre número 22. Para calcular el tipo de alambre magneto en el devanado secundario, dividimos la potencia de salida entre el voltaje de salida, lo cual nos da en este caso 5.41 amperios. Verificando igualmente nuestra tabla, nos damos cuenta de que el alambre número 15 es el más adecuado. Para calcular el perímetro de una vuelta, lo que hacemos es tomar los valores de nuestra formaleta, en este caso 2.8 y 5, multiplicamos el número 2 por cada uno de ellos y realizamos la sumatoria, es decir, 2 por 2.8 más 2 por 5, lo cual nos da un valor de 15.6 centímetros. Seguidamente calculamos el largo total del primario. Tenemos 15.6 centímetros por 549 vueltas. En este caso nos da 8.564.4 centímetros. Pasándolo a metros nos daría 85.65 metros. Para calcular nuestro alambre con peso, de tal forma que no pidamos largas distancias de este cable, sino que lo pidamos de acuerdo al peso, hacemos una simple regla de 3. Si 2.860 gramos equivalen a 1000 metros, ¿a cuántos gramos equivale 85.65 metros? En este caso, esa variable X va a ser 244.95 gramos de cable o alambre número 22. Se recomienda comprar aproximadamente unos 200 o 300 gramos más por si algo. Procedemos de la misma forma para calcular el largo total del devanado secundario. Tenemos 15.6 centímetros por 110 vueltas es igual a 1716 centímetros o 17.16 metros. Tenemos entonces 14.680 gramos equivalen a 1000 metros. X, nuestro valor en gramos, equivale a 17.16 metros. Despejando X tenemos entonces 251.90 gramos. Deben ser muy cuidadosos al escoger el tipo de formaleta. En nuestro caso fue necesario reemplazar la formaleta de 2.8 por 5 por una de 3.8 por 4, es decir, la que sigue en el catálogo de formaletas, y recalcular con área de 15,2 centímetros cuadrados, lo cual disminuyó un poco el número de vueltas. Considerando que el alambre magneto número 15 es más difícil de manipular, se procede a bobinar primero. Inicialmente removemos la capa de barniz de un extremo del alambre para soldar un cable que atravesará una perforación de la formaleta, asegurando un ángulo de 90 grados para comenzar a bobinar. Debemos tener en cuenta que al llegar a la mitad del número de vueltas sacamos una derivación de alambre que será el tap central, es decir, 12 voltios. Continuamos el bobinado del secundario hasta llegar a la vuelta final.
En caso de que la vuelta final no coincida con la cara de la formaleta en la cual van a salir los cables del secundario, le damos un poco más de recorrido al alambre para que coincida con la cara. Finalmente soldamos un cable al alambre magneto retirando previamente el barniz y sacamos la punta del mismo por otra perforación de la formaleta, finalizando el bobinado del secundario. Upstairs at the Zans in the Advil bottle. I don't take the shit, but you do. So I got the club going hard on a Tuesday. Got your girl in the pretty shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the pretty shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the pretty shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the pretty shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the pretty shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the pretty shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the pretty shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the pretty shake Tuesday. Club going hard. Luego de colocar una capa de papel presspan con suficiente cinta de enmascarar, procedemos a bobinar el primario, quitando el barniz y soldando una punta del alambre de la misma forma que el bobinado secundario. En esta ocasión debemos ser más cuidadosos en no equivocarnos con el número de vueltas. Podemos encintar una marca cada 50 o 100 vueltas, bobinando organizadamente de izquierda a derecha como lo hemos venido haciendo, sin hacer montones de alambre, ya que esto aumenta la tolerancia. Cuando lleguemos a la vuelta final, retiramos el barniz de la punta del alambre y soldamos como lo hemos venido haciendo. Hellcat.
Like a Hellcat. Tell me why should I let you go, 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 go? You know I love you so, 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 so. That's why I'm here tonight. So put your hands up. Why shouldn't I let it flow, 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 flow? And pump it up in stereo. Oh, oh, oh. It's time to stop all fight. Ladies and gentlemen, the 89ers are back. Come on, let's go. This song's for you and that's no lie. You can't imagine how hard I really try to satisfy you every day. Although what you do is copying me, you're doing it like a killer bee. Hey, hey, it's alright. We have to stop our villain fight. Oh, oh, you take my hand. 89ers is a pointed band. Just tell me why should I let you go, 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 go? Because I love you so, 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 so. That's why I'm here tonight. So put your hands up. Why shouldn't I let it flow, 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 flow? And pump it up in stereo. Oh, oh, oh. It's time to stop all fight. Come with me, let's go for a ride. And follow me to the brighter side. Pretty girl, just look around. And everybody's jumping around to the 89er sound. Hey, hey, what's that noise? Rushing into ears of the girls and the boys. Oh, oh, enjoy the show. Let the 89ers have a punchline flow. Please tell me why should I let you go, 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 go? Because I love you so, 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 so. That's why I'm here tonight. So put your hands up. Why shouldn't I let it flow, 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 flow? And pump it up in stereo. Oh, oh, oh. It's time to stop all fight. Please tell me why should I let you go, 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 go? Because I love you so, 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 so.
Conectamos un circuito serie sencillo con una bombilla, interrumpiendo el devanado primario de tal forma que si el bombillo prende, diremos que nuestro transformador se encuentra en cortocircuito. Realizamos combinaciones de puentes en los 3 cables del bobinado secundario, verificando que el bombillo encienda en todas las conexiones. Finalmente, verificamos el voltaje de salida. Evidenciamos que hay una ligera diferencia superior con el voltaje de 24 voltios esperados. También existe una pequeña diferencia en los voltajes del tap central, ya que no son perfectamente simétricos. La causa de esto fue porque en algún momento se dieron mal algunas vueltas.